Bueno, estamos grabando, ¿no es cierto? Bueno, sigamos con convolución. Para resumir un poco, habíamos visto toda una serie de preliminares del tema, la definición formal de convolución, que ustedes ya la recontravieron en análisis 3, etcétera, etcétera. Algunas funciones especiales que aparecen, qué pasa con los impulsos. Eh, Vimos preliminares matemáticos. Eh, y ahora vamos a ver para qué sirve todo esto, para qué sirve en la teoría de circuito, para qué sirve como para calcular las respuestas, que es lo que queremos calcular. En el tema de convolución lo que sería es para calcular la respuesta temporal en función del tiempo, en el dominio del tiempo. O sea, ya vimos que en Laplace calculamos la respuesta temporal primero pasando por el dominio de Laplace. Entonces, acá sería otra manera de usar el dominio del tiempo, que es lo mismo que hace el método clásico, pero de otra manera. ¿Mm? Entonces, ahora vamos a suponer una excitación cualquiera, ¿m? En un circuito con condiciones iniciales nulas, y la excitación provoca una respuesta. Una respuesta que puede ser corriente o tensión en cualquier elemento, en cualquier rama. Entonces, en el dominio de Laplace, ¿eh? La respuesta sería, ustedes dirán, dije, acabo de decir el dominio del tiempo, pero para demostrar esto podemos usar el dominio de Laplace sin problema, es una demostración. Entonces, la respuesta en el dominio de Laplace es la transferencia por la excitación. Pero por el tema de convolución, vimos que el- la transformada de la convolución, de la integral de convolución, era el producto de las transformadas. Entonces, si nosotros tenemos un producto de transformadas, ¿ven? No importa cuál función, una se llama T y otra E, ¿m? Y aparte sabíamos que la transformada de la transferencia, o la transferencia para los de control que es directamente en el campo transformado, es directamente la respuesta al impulso, ¿m? Ya lo habíamos demostrado esto. ¿M? Entonces, directamente usando esta definición, la respuesta de un circuito es la convolución de la respuesta al impulso por la excitación desplazada. O sea, es una convolución. ¿Mm? Eh, ¿Qué es importante de esto, no? Es lo que les dije antes de terminar la clase del jueves pasado. Es que si yo tengo alguna manera, de alguna manera logro calcular la respuesta impulsiva de un circuito o de un sistema, yo puedo tener la respuesta a cualquier excitación con un simple integral, o sea, a cualquier excitación. O sea, ustedes dirán, pero acá no pasé por la ecuación diferencial. Sí, pasé por la ecuación diferencial para calcular la respuesta impulsiva. Ahora, evidentemente, la respuesta impulsiva tiene un contenido de información del sistema que me permite independizarme ahora del sistema en sí. No sé si me explico. Es como que la respuesta impulsiva absorbió toda la información esencial del sistema y yo con eso y un integral ya puedo calcular la respuesta a cualquier excitación. ¿Se entiende? Sí, un poquito de esto vimos ayer con los Ah, chicos. bueno, bueno, bueno. Y yo simplemente estoy remarcando lo que a mí me gustaría que ustedes se lleven digamos, de moraleja, digamos, que la respuesta impulsiva y la respuesta al escalón evidentemente contienen algo muy profundo del sistema. Es como que los caracteriza profundamente. Entonces, en vez de yo tener que resolver la transformada de Laplace o la ecuación diferencial, evidentemente con la solución de la respuesta impulsiva tengo la respuesta completa a cualquier excitación. Y esto me permite integrar
una excitación inclusive de cualquier manera, o sea, hacer una integral numérica, siendo E una excitación que podría ser una función rara o simplemente una función que vos no tenés de manera cerrada con una función analítica. O sea, suponete que vos tenés una simple tabla, una señal que es una tabla discreta, y vos querés integrar esa, esa señal como, o tomar esa señal como excitación de tu sistema, y bueno, entonces simplemente tenés que hacer un integral de numérico de acá, que es lo que hoy básicamente MATLAB, matemática y todo eso te permiten hacer estos integrales sin problema. Eh, sí, esto es muy viejo, en realidad, para la ingeniería, para la física, porque cuando los ingenieros no contaban con computadora, lo que les conté creo que la vez pasada, de alguna manera obtenían la respuesta impulsiva, la respuesta al escalón, y con esa respuesta hacían un integral que sí conocían cómo hacer sin computadora, o sea, de forma numérica, a mano o con regla de cálculo, o con computadoras grandes en los años 60, esas monstruos que después este, se redujeron drásticamente. Entonces, calculaban estas respuestas a través de obtener la respuesta impulsiva. Y la respuesta impulsiva se podía obtener aplicándole un impulso a un impulso eléctrico a un sistema eléctrico, o un impulso mecánico a un sistema mecánico, y relevar la respuesta. Todo era medible. ¿Mm? ¿Me explico? No sé si queda claro. Martín. Sí, queda claro, me quedé. Bueno, ahora vamos a ver algún ejemplo. Bueno, una forma de verlo es que la respuesta a la excitación vendría a ser una salida que es la integral ponderada por la respuesta del impulso. O sea, es la respuesta del impulso ponderada, o sea, multiplicada por la respuesta del impulso, y eso integrado. Eh, Veamos. Entonces, vimos que la respuesta al impulso está relacionada con la respuesta al escalón, porque digamos, esta anterior usa la respuesta al impulso. Vamos a ver qué relación hay con la respuesta al escalón. Esta ya, ¿se acuerdan? La vimos. Esta era la forma generalizada de relación entre respuesta al impulso y respuesta al escalón. ¿Mm? Si yo reemplazo esto en el integral anterior, ¿mm? Hago distributiva acá, o sea, reemplazo este acá. Todo esto lo reemplazo acá. ¿Mm? Y aquí hago distributiva. ¿Mm? El- Esto cambió 0 a t, esto no sé por qué repetí. Ah, era simplemente para mostrar que acá uso las propiedades de la delta de Dirac para resolver este integral. ¿Mm? ¿Se acuerdan cómo era, no? Era, si estoy multiplicado por sigma de tau, es como que tengo que evaluar, digamos, el tau es igual a cero acá. ¿Mm? Entonces te queda g de cero por e de t. ¿Mm? Es una manera, es una propiedad de la delta aérea, propiedad de muestreo, o es una propiedad sencilla bastante, o sea que cuando vos tenés funciones integradas y hay una delta, es fácil de resolver. Y esta es una constante. Esta es una simple constante, ¿no? Entonces, la forma más general, esto es para cuando existen impulsos, o sea, cuando la g de h en cero no es igual a cero. ¿Eh? Entonces, cuando sucede eso, el caso más general, podemos usar esta expresión de la respuesta. Nada más que acá, en vez de aparecer la respuesta al impulso, aparece la respuesta a la excitación escalón derivada. Y acá aparece un término, ¿eh?
nuevo, pero es un simple término de una constante multiplicada por la excitación. Y acá ven que, evidentemente, si la respuesta al escalón es cero, acá este término no va a aparecer, no aparecería, y volvemos al caso anterior, que es este. ¿Mm? Bueno, este integral en alguna bibliografía le llaman integral de Duhamel. Yo realmente no vi mucho donde se menciona eso, pero lo vi en dos libros mencionado así. Uno es el libro ruso de Netushil, Polivanov creo que se llama, eh, que se los debe haber mencionado a los chicos. Creo que lo van a conseguir en internet, en algún momento se vendía en las librerías, pero ahora ya no. Es un libro muy, muy viejo, pero la verdad que hay cosas que tiene ese libro que no están en ningún lado. No entiendo por qué. Viene todo de la escuela rusa y ahí se menciona, se trabaja mucho sobre estos integrales. La verdad que vale prácticamente la pena conseguirlo por ese tema en particular porque lo desarrolla muy en extenso, digamos, ¿no? Y después también el Balabanián creo que lo menciona un poco como integral de Duhamel, y después no volví a encontrar este tipo de nomenclatura, digamos. Pero sí, obviamente, convolución en general, ¿no? Usando otra relación, la relación entre las funciones que están convolviéndose, o puede tener, el desplazamiento puede estar en la función esta, o el desplazamiento puede estar en la función esta. Entonces, vos ahí tenés dos integrales distintos que no varían mucho, pero una se llama integral de Duhamel de primer tipo y la otra de segundo tipo. Bueno, entonces decía, estos integrales sirven cuando hay impulsos, o sea, cuando la respuesta al escalón es distinta de cero, y se dijeron incluyendo desde la misma deducción el impulso de la respuesta impulsiva, por lo cual la derivada de la respuesta al escalón no es la respuesta impulsiva, sino simplemente la derivada, o sea, es una simple derivada. Acuérdense que la derivada digamos, la relación entre la respuesta impulsiva y la respuesta al escalón ya no es simplemente una la derivada de la otra, sino que si existen impulsos en cero, aparecen en la respuesta impulsiva. Eh, Otra forma alternativa de deducir lo mismo es, creo que a través de Laplace. A ver. Bueno, veamos. Esta era la relación entre la respuesta impulsiva y la respuesta al escalón. Y lo que hacemos es mm, reemplazar esta respuesta, esta excitación o este impulso de Dirac por esto. Perdón, esto era, no, GDH, perdón. Esto es igual a GDH. Entonces, la ¿Qué respuesta sería al... G de Dirac? perdón, sí, tengo razón. La Sí. condición de GDH de cero, distinto de cero, sería, por ejemplo, para el caso de que pegue un rayo, ¿no? ¿Habíamos visto ese ejemplo? ¿Puede ser? No, no habíamos ¿No? visto ese ejemplo. Es cuando la respuesta al escalón empieza, en vez de empezar en cero, empieza en un valor distinto de cero. Entonces aparece un impulso en cero. O sea, la respuesta impulsiva tiene a su vez un impulso dentro de su respuesta. Ahí está. Entonces, en vez de poner la respuesta al impulso, pones la transformada de esto. ¿Mm? Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, la respuesta en el dominio de Laplace ¿eh? Es S por la transformada respuesta al escalón por E de S.
Esto lo habíamos visto antes también. No sé si lo recuerdan de la clase anterior. Entonces, bueno, reemplazamos esto acá, es lo que acabamos de ver, ¿no? Lo reemplazamos acá y bueno, siguen avanzando en lo mismo que antes y van a llegar a la misma solución, ¿m? Al integral de Duhamel de primera especie, de primer grado, primera especie o número uno también. Es otra manera de llegar a lo mismo. Entonces, vamos a aplicarlo. Supongan un circuito RC. ¿M? La transformada, la transferencia que me interesa, por ejemplo, es la respuesta en el capacitor, la tensión en el capacitor. Entonces, para este caso particular, esta transformada, esta transferencia es 1/S+1. Entonces, la respuesta impulsiva, que era eh, acuérdense que la transformada de la transferencia era directamente la respuesta impulsiva en el dominio de Laplace. Por lo tanto, la antitransformada es directamente la respuesta impulsiva. ¿Mm? O sea, para este circuito sencillo es fácil calcular la antitransformada de esto, que directamente me va a dar la respuesta impulsiva. O sea que si yo le aplico un impulso, si esto fuera un impulso, ¿m? No una excitación cualquiera, sino el impulso, entonces la respuesta sería esta. En este caso particular, la, la, la respuesta al escalón en cero es cero. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque la respuesta impulsiva no tiene ningún impulso. ¿Mm? Ahora, vamos a suponer una excitación. ¿Podés repetir eso último? No, no me queda muy claro ese razonamiento que haces Sí. del GDH de cero, o sea, del impulso, o sea, no, no entendí. ¿Esto te acordás? Esto. Sí, eso Bueno, sí. eh, digamos, si si no aparece esto, si esto no hay un impulso en la respuesta impulsiva, como en este caso, es que ya habíamos dicho que para que se cumpla eso, o sea que para que la relación, habíamos dicho, Ah, si, ok, sí, sí, ahí entendí. ahí entendiste, Eh, bueno, Esto tiene relación con lo que sería la respuesta de estado cero, ¿no? O nada sí, que ver. sí, Sí, es la respuesta de estado cero. O sea, eso es la respuesta de es estado cero. lo primero que dije es esto es para este tipo de sistemas. O sea, Perfecto. estado cero. Ustedes pueden preguntar, ¿y qué pasa si las condiciones iniciales no son nulas? ¿Mm? Y ahí ya no podés decir, o sea, mientras sean No, nulas, vos podés decir que la derivada de una es la otra, pero si no, no. no tiene que ver con las condiciones iniciales. ¿Eh? No, yo lo que decía es que este método de convolución, esta primera parte que estoy viendo, esta respuesta, vendría a ser la respuesta R2, o no me acuerdo cómo le habíamos llamado, R1 o R2, la de estado cero. ¿Mm? Sí, R, estado cero, como dijiste vos, estado cero. sí. ¿Mm? Si yo quiero ¿Qué la dije? respuesta. ¿Entrada cero después? No, dijiste Ah, bien, estado ah, ok, cero, ok. dijiste bien. Estado cero. Esta es la respuesta de estado cero porque las condiciones iniciales son nulas. Perfecto. Ahora, si yo tuviera condiciones iniciales no nulas, primero tendría que calcular la respuesta de estado cero y después sumarle la respuesta a entrada cero. Mm, O sea, tendría que sumarle la R1. ¿Mm? sí, Suponen, creo que esta es la R2. ¿Mm? Ahora, que las condiciones iniciales sean nulas o no nulas no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tenga o no tenga impulsos en la respuesta. claro, Eh, eso, perdón, en la la- diapositiva anterior, sí, esa igualdad que habías encuadrado, esta de acá, sí. acá, perfecto. Eso que tachaste ahí se da en Es- los casos donde el de estado cero es cero. no, se da en el caso en que GDH en cero es igual a Es cero. cero.
Pero ¿y eso no tiene que ver con el hecho de que el estado cero es cero? ¿Qué Esa es tiene la que ver, pregunta. o sea, qué tiene que ver la condición inicial con la respuesta? Esta es una respuesta. G de H es una respuesta. No es la condición inicial, es la respuesta al escalón. Ok. Y tenía que ver ¿se acuerdan cómo era la transferencia? Este tipo de transferencias no tiene un, polo finito en el infinito. ¿Se acuerdan? Si vos tendés ese infinito, te da cero, o sea, es nulo. Pero si te da distinto de cero, te queda un impulso. Eso lo vimos en la clase pasada. Por eso, quizá esta clase en particular es una clase que conviene haberla leído antes para recordar un poco. Te digo que a veces Ok, yo también confundo porque es bastante sutil todo esto, eh, ok. pero les sugiero que lo relean así un poco desde el punto de vista teórico. eh, y más todavía junto con el libro los libros que les recomendé, si pueden, ¿no? Sé que tienen muy poco tiempo, pero bueno, eh, si quieren como cerrarlo bien, ¿no? Este tipo de transferencias son las transferencias clásicas, entonces nunca van a dar impulsos en la respuesta impulsiva y entonces la respuesta al escalón siempre va a ser nula. Además, otro tema, la respuesta, en variable de estado nunca, digamos, siempre se va a cumplir que la respuesta al escalón en cero es igual a cero. Tenía que ver con los bucles capacitivos y los cortes inductivos, ¿no? No. Tampoco. Bueno, ¿Vos decís la aparición de impulsos? sí, la aparición Eh, de impulsos en la respuesta impulsiva. no, no. Cuando hay bucles capacitivos aparecen impulsos, pero no sé si está relacionado con eso que decís. Está buena la relación, pero no lo veo la relación que tengan entre los que haya un bucle, porque de última puede ser que exista un bucle capacitivo en una variable que no sea de estado o de estado. Me parece que acá estamos descartando los bucles capacitivos, o sea, estamos hablando de estos casos sin bucles capacitivos, porque cuando hay bucles capacitivos siempre aparecen impulsos. O sea, eso lo vimos cuando se cerraba un capacitor sobre otro, ¿se acuerdan? Eso Sí, te referís a eso, ¿no? sí. Sí, no, Sí, no. porque de hecho pasaba que la tensión en el capacitor con la Sí, alimentación no es que subía sí, así como una... sí. Sí. Pero eso es otro caso donde aparecen impulsos. Es distinto de este. Ok. ¿Eh? Igual te digo una cosa, no vas a encontrar muchos ejemplos de estos en los libros. Es porque son casos raros. Normalmente se va a cumplir esto. ¿Mm? O sea, la respuesta al escalón es cero y por lo tanto la derivada de la respuesta al escalón es igual a la respuesta impulsiva. Que era, ¿se acuerdan que era lo que vimos? Si yo excito con, perdón, si el escalón, si el delta es el escalón derivado, ¿m? Entonces uno esperaría que la respuesta al escalón sea igual a la respuesta impulsiva, perdón, sea igual a la respuesta al escalón derivada. Esa es la cuestión. ¿Eso pasa o no? Bueno, pasa casi siempre que se cumpla esto. Pasa siempre que se cumpla esto. ¿Mm? Y como cuando hay variable de estado siempre se cumple, salvo que haya esos casos degenerados que mencionó Ariel. ¿Mm? Pero bueno, sacando esos casos, ¿eh? Y usando variable de estado, siempre se va a cumplir esta relación intuitiva. ¿Mm? ¿Leyeron el apunte ese de impulsos que subí, el mío? ¿O no? Yo no. Bueno, Sinceramente léanlo, no. léanlo, no son tantas hojas, es un simple apunte.
No porque no me interese, sino porque tengo No, muchas cosas. ya sé, Pero ya sé, ya sé, ya sé. Pero bueno, en algún momento léanlo, quizá para el final. ¿Eh? no, Porque eso, que capaz que no tengas encuentran dudas. algún error, ¿entiendes? Siempre tratamos de mejorarlo todo. ¿Mm? Bueno, entonces ahora obtuvimos, vamos al núcleo de lo que nos interesa, que es, obtuvimos la respuesta impulsiva. Fácil, con Laplace. ¿Eh? Ahora, ¿podría haberlo obtenido de otra forma? Sí, podría haberlo hecho con método clásico, como quieran ustedes. ¿Mm? Ahora, a mí me dan esta excitación, otra excitación, no el impulso, otra excitación. Me dicen que es E a la menos 2t. Ustedes dirán, ah, bueno, pero lo puedo resolver por método clásico. Sí, sí, sí. Esto es un ejemplo para aplicar esto de convolución. Pero supongan que a mí me dan, no, 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 me dirían E igual al seno hiperbólico de t. Ahí, ¿cómo haces por método clásico? O hasta, inclusive hasta puede ser difícil antitransformar por método Laplace si la función es rara. ¿Mm? Entonces, siempre de última vienen a nuestro auxilio convolución. O sea, por convolución siempre se puede. Veamos cómo funciona entonces esto. Vamos a aplicar la básica, ¿no? La respuesta que estamos buscando es la respuesta impulsiva con la excitación desplazada. ¿Mm? Aplico, fácil, y resuelvo el integral y me da, ¿ven? Fácil. ¿Mm? La respuesta a esta excitación, entre comillas, rara. Podría haber sido esto, podría haber sido otra. Ustedes miran, ah, bueno, pero acá elegiste una función fácil de integrar. Sí, sí, pero si elijo esta u otra rara o una que tenga en una tabla de Excel, siempre puedo resolver numéricamente esto. ¿Mm? Ahora, que ustedes no lo sepan resolver no importa, porque es un tema fácil para estudiar y lo traen todas las rutinas de MATLAB o las rutinas de matemática. O sea, integrales de resolución numérica de integrales lo van a ver en numérico también, ¿no? Si quieren programarlo. Y si no, está todo recontra programado, muy estable. Muy recontra ya avanzado esto. O sea que hay inclusive muchos métodos de integración. Así que se puede hacer, cualquiera sea la excitación. Bueno, ¿qué más sigue? Ahora, entonces acá usamos esto, usamos la respuesta impulsiva. Vamos a ver cómo podemos usar la respuesta al escalón. Habíamos visto que una respuesta ante una respuesta arbitraria podía calcularse en función de la respuesta al impulso. ¿Mm? Acá, ¿por qué el impulso? Digo, porque ves que acá aparece la derivada de la respuesta al escalón, que está relacionada con el impulso. O sea que esta se considera como es como una respuesta al impulso. ¿Mm? O también habíamos visto la otra, hace dos filminas atrás. Ahora, vamos a ver cómo podemos hacer meter dentro del integral la respuesta al escalón. En vez de tener la derivada de la respuesta al escalón, quiero tener directamente la respuesta al escalón. Bueno, partimos de lo de siempre, ¿eh? La relación entre respuesta y excitación a través de la transformada de la transferencia o la transferencia a secas. Bueno, eh, podemos reescribirla así, multiplico y divido por S. Y entonces me queda esto, ya lo habíamos visto, era la transformada respuesta al escalón. Pero la respuesta al escalón, ¿m? Es esta. Entonces, yo puedo poner que, bueno, esto estoy repitiendo, ¿no? No, esto acá, perfecto. Entonces, estoy repitiendo esto, que la respuesta a la transformada es S por G de H por E de S, nada más que reordené las cosas. Puse acá, ¿eh? Lo puse acá, y me queda S por esta función. Y a esta función le llamo S por F.
donde f es el producto de esas funciones. Bueno, habíamos visto que si tenemos un producto alguien tiene el micrófono prendido, chicos. Si teníamos el producto de dos funciones, es la convolución en el dominio del tiempo, de dos funciones transformadas, ¿no? Era la convolución en el dominio del tiempo. Entonces, de f de s puedo pasar a f de t, ¿m? Y eso sería el integral de estas dos funciones, pero en el dominio del tiempo y una desplazada con respecto a otra. ¿M? Creo que esto es obvio, ¿no? Además, ¿m? La transformada de la derivada era s por f de s menos f de 0. Esa era la forma de la transformada de la derivada cuando vimos Laplace. ¿M? Que se acuerdan que habíamos visto que si poníamos 0 más o 0 menos, acá. Acá no importa si es 0 más, 0 menos, por eso no lo agrego, pero digamos, en realidad nosotros usamos siempre 0 menos. Y nosotros vimos recién, en la filmina anterior, que la respuesta era S por F de S. Entonces, si la respuesta es S por F de S y F de S es esto, ¿m? La respuesta tiene que ser igual a, usando esta, ¿no? A F' de t, ¿eh? O sea, fíjense cómo yo despejo de acá, S por F de S, y me queda F' de t más F en cero por delta t. ¿Cómo apareció esto? Bueno, porque si yo despejo de acá, S de F es igual a la transformada esta más F en cero. Y si yo ahora quiero la respuesta, entonces va a ser la antitransformada. Entonces voy a tener que antitransformar esto, que me va a quedar f' de t, y voy a tener que antitransformar esto, que me va a quedar f0 por delta de t. O sea, cualquier constante, si esta es la transformada y yo le aplico la antitransformación, me queda f0 por delta t. Es decir, esto ya lo vimos. Si yo transformo esto, me queda f de 0. ¿Se acuerdan? Porque la transformada de delta t es 1. No sé si se perdieron en la deducción o sigo adelante. No, 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 está sí, perfecto. sí. Bueno, perfecto. Pero, ¿cuánto vale f en 0? Bueno, de los integrales estos, se observa que si la respuesta del escalón no contiene impulsos, ¿eh? Si esta no contiene impulsos, si no tiene nada raro acá adentro, entonces f en 0 es 0. Esto creo que está demostrado por acá. En la misma deducción ya pusiste que f de 0 es 0. Porque si no, no ¿Dónde? hubieses podido igualar antes, ¿Cómo? vos cuando hiciste la antitransformada, ya medio que descartaste a f de 0. Si, Por- si seguí bien la deducción, cuando mm, vos tenías la transformada Laplace de la derivada, ya tenías una componente ahí. Entonces sí, ya la habías es descartado esta. antes, puede ser. Esta. Claro. Y no, acá la estoy suponiendo distinto de 0, todavía. Ok. ¿Mm? Claro, no, después. No, porque cuando pusiste RDS igual a SDFDS. Ah, no, porque eso es lo que habías puesto en la filmina anterior. Bueno, no dije nada. ¿Mm? Bueno, en Balabanian se demuestra que la respuesta a esto ya lo vimos, que la respuesta al escalón contendrá un impulso solo si TdS tiene un polo infinito en el infinito. Es decir, si se cumple esto. ¿Mm? Por ejemplo, esta transferencia, cuando vos tendés S a infinito, da infinito. ¿Mm? Lo cual es equivalente a decir que hay un impulso en la respuesta al escalón. ¿Mm? Pero ese tipo de funciones, digamos, ese tipo de cosas raras, nosotros no la vamos a ver.
¿Mm? Nosotros solo vamos a admitir funciones de transferencia que sean regulares en el infinito, es decir, a lo sumo un polo simple finito en el infinito. O sea, no da infinito cuando tendés ese infinito. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, si se cumple eso, ¿eh? F en cero va a cero, entonces R, la respuesta de t es F' de t directamente, ¿m? Y entonces la respuesta es directamente la derivada de F, donde F sí, era esta, ¿eh? F era cualquiera de estas dos. Y si yo quiero la respuesta, si yo quiero la respuesta usando la derivada de f' de t, entonces tengo que poner la derivada antes del integral, de cualquiera de los dos que obtuve. Entonces, la respuesta usando solo lo que yo quería, usando solo la respuesta al escalón, no la derivada de la respuesta al escalón, es cualquiera de estas dos expresiones. ¿Mm? Acá lo que cambió con respecto a las otras dos que habíamos deducido antes es que estas requieren derivar lo que te da el integral. ¿Mm? Esto se llama descomposición por escalones o convolución por escalones. Acá hay un ejemplo, se plantea la ecuación diferencial, la corriente es la corriente por el capacitor y la corriente por la resistencia, y suponemos la excitación escalón, o sea, quiero sacar la respuesta al escalón. ¿Mm? Acá ves, lo voy a hacer por natural más forzada, esto lo leen después tranqui. Es todo lo que ya vimos. No hay secretos acá. Y obtengo, por método clásico, la tensión en el capacitor, pero frente a una excitación escalón. Entonces, esta es la que yo llamaría GDH. O sea, mi respuesta del circuito a una excitación escalón. Eh, Fíjense que para t igual a 0, ¿cuánto da GDH? 0. Entonces, esta cumple eso que habíamos dicho, que GDH en 0 es igual a 0. Ahora supongamos una excitación cualquiera. Como siempre, vamos a probar, no probar, sería a ver en la práctica cómo usar esta excitación para calcular otra excitación. Entonces, voy a usar esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? H de e a la menos t, pero tengo que desplazarla acá. Tengo que ponerle, donde dice t, tengo que poner t menos tau. ¿Mm? Luego tengo que multiplicarla por g de tau. O sea, si mi g de h, que yo ya calculé, era esta, mi g de tau es reemplazar t por tau. Simple. Ahora, multiplico estas dos funciones, integro y derivo. ¿Mm? Y me da la respuesta, habiendo utilizado la respuesta al escalón. O sea, lo mismo que antes. Conclusión, puedo usar la respuesta al escalón o puedo usar la respuesta al impulso para calcular la respuesta de cualquier circuito a cualquier excitación. Bueno, hasta ahora vamos a hacer un resumen, una tablita. ¿Mm? Escalones, impulsos. ¿Mm? Hasta ahora vimos estas variantes, ¿no? Acá usamos GDH, acá usamos GDH', que es como usar impulsos. ¿Mm? Ahora vamos a ver dos formas más. ¿Mm? Vamos a partir de esta, por ejemplo. ¿Mm? Eh, digamos, más allá del tema matemático que viene ahora, lo que se usa para obtener la otra forma es, la forma que les voy a mostrar es derivar el integral. ¿Eh? Para derivar el integral, ahora creo que está acá, se usa una fórmula que se llama la fórmula de Leibniz, que es derivación bajo el signo del integral. Esto lo deben haber visto en o análisis 2 o 3.
Eh, es una fórmula, ¿eh? Que te permite derivar una función integral. ¿Mm? Cualquiera de estas dos fórmulas es válida. ¿Mm? Es decir, si f es una función, ¿ves? Como esta, que es una función integral, y yo la quiero derivar, ¿eh? O sea, derivar antes de resolver, me refiero, ¿no? Si yo la quiero derivar, se usa la fórmula esta que se llama fórmula de Leibniz para la derivación bajo el signo del integral. Bueno, usando la primera, ahorrándonos, esto léanlo tranquilos, después en casa, se obtiene cualquiera de estas dos formas que me permiten obtener otras dos ecuaciones que también se llaman de Duhamel, pero ya de tercera o cuarta especie, ¿eh? Que también tienen dentro del integral la respuesta al escalón, pero son otras variantes. Tienen la respuesta al escalón acá en los dos lados y necesitan calcular el valor en cero de la excitación, que también es fácil, digamos. ¿Mm? Lo único que acá se pagó el precio de que tienen que derivar la excitación y ponerla acá. ¿Mm? También para este mismos integrales hay otra demostración a través de Laplace, ¿eh? Que se las dejo para leer a ustedes, pero se llega a la misma deducción, a la misma resultado. Esto lo pueden ver como les dije, en el Netushil Estrajov, que es el libro de circuitos de Russo, que demuestran estas cosas. ¿Está en ruso el libro? No, está en castellano. No, inclusive está en castellano, pero es viejo. Es de los años 60. Tiene versión nueva, pero está en ruso. Una vez el docente que estaba antes en la materia viajó a Rusia y se contactó con la cátedra de circuitos de la Universidad de Moscú y los tipos se reían porque el libro ese fue actualizado después de muchos años. El libro de los tres tomos de Netushil Strahov, Netushil Polivanov y no me acuerdo del otro autor, fueron recontraactualizados, pero nunca se tradujeron del ruso al inglés ni del ruso al castellano. Entonces, lo que hicieron los tipos fue regalarle a ese docente, se llama Listik, el que estaba antes, el docente que estaba antes, el ingeniero, le regalaron los libros en ruso, los tres tomos. Y después nos pusimos a buscar un Un traductor, traductor. un traductor acá, porque ellos nos dijeron que dada la situación de crisis que hay en Rusia, ya no tenían la posibilidad de realizar la traducción, pero ellos nos cedían los derechos en castellano de ese libro, si nosotros lográbamos traducirlo al ruso. Bueno, al final nos pusimos a buscar y no, digamos, por los quilombos propios nunca lo hicimos. Pero me acuerdo que Ariel, que es el docente que le comento, Ariel Distic, tiene los tres tomos de estos libros actualizados, pero en ruso. A falta de traducción, bueno, usen las versiones de los años 60. Esta es una simple anécdota. Porque aparte necesitas un traductor que sepa un poquito Claro, de ingeniería eléctrica, no es claro, que un claro, traductor de ruso. un traductor técnico, claro, claro, claro. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo, pero usando esto. Creo que es el mismo ejemplo de antes. ¿Ven? La excitación es esta, pero voy a usar esta forma de Duhamel ahora. Entonces digo, bueno, E de tau, necesito E de tau acá, es esto. G de H, bueno, es lo mismo. G de H tengo que poner la derivada ahora, la única diferencia. Tengo que poner T menos tau y derivar. ¿Mm? Es esto, lo derivé. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Ahora, ¿cuánto vale la excitación en cero? Perdón, la respuesta al escalón en cero. Vale cero. Como esto ya lo habíamos visto, es el mismo ejemplo, vale cero. Entonces, acá queda cero. Luego pongo estas dos funciones, integro y me da lo mismo que antes. O sea,
usar esta otra forma de Duhamel, da lo mismo. ¿Mm? Bueno, resumamos hasta ahora, nuevamente. Tenemos todos estos. ¿Mm? Fíjense todas las variantes que hay para este, resolver una respuesta. ¿Mm? Tengo, por ejemplo, muchas veces me preguntan qué usar, ¿no? Bueno, qué sé yo, depende del caso. Si en general conviene ir primero por esta, ¿no? Eh, digamos, hay casos en que, por ejemplo, si yo quiero usar esta, E de cero es cero, entonces este término se me va y lo puedo usar. A veces es más difícil calcular la respuesta al impulso, a veces es más difícil calcular la respuesta al escalón. Eh, Acá en estas tenés que derivar una vez integrado. O sea, siempre conviene quizá intentar por estas, o por estas, o por estas, o por estas, o alguna de estas dos, ¿no? Y ver cuál conviene usar. Acá, si GDH es cero, acá esta se me va. ¿Mm? Entonces me queda simplemente que tengo que derivar la respuesta al escalón. Acá no tengo que derivar la respuesta al escalón, pero tengo que derivar la excitación, que tampoco es muy jodido, digamos, ¿no? Pero quizá convenga usar esto si E de cero en cero vale cero. Perdón, si E en cero vale cero. O sea, si se anula este término, me conviene usarla. Con la respuesta de estado cero nos arreglamos de otra forma. ¿Cómo? Que Esta con es la la respuesta. respuesta. Esta es la respuesta de estado cero. Esta es la respuesta de estado cero. Ok. Acá no es, acá estamos considerando condiciones iniciales nulas. ¿Mm? Por eso, entonces es el de. Claro, perdón. Para el caso de lo que sería entrada cero, si hubiese condiciones no nulas, nos tenemos que arreglar por otro lado. O sea, podemos usar esto solo para la parte de estado cero. No es que O sea, podemos si, usar si esto nos para... dividimos la respuesta en estado cero y entrada cero. Esto no nos da nada para, o sea, esto no nos resuelve para el caso de las condiciones iniciales no No, nulas. no, no. Tenemos que calcular la entrada cero por otro lado. ¿Mm? Esto es para condiciones iniciales nulas. Pero no hay problema, ya lo vimos, creo que lo estuve charlando con ustedes, que era que las condiciones iniciales se pueden considerar como excitación, como excitaciones independientes. ¿Se acuerdan de eso? O sea, Sí, toda agregábamos condición inicial, una fuente ficticia. claro, se genera una fuente ficticia eh, que, digamos, se considera como una nueva fuente y se puede volver a calcular como si fuera cero state. O sea, se puede superponer los resultados. ¿Me entiende? Sí, como la naturalidad forzada. Claro, exacto. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces este es un resumen de herramientas que ustedes pueden usar para calcular la respuesta a cualquier circuito, tanto para el tema, eh, tanto para usando respuesta a escalón como respuesta al impulso. Ahora, con respecto a esto hay una interpretación gráfica, ¿m? Es bastante intuitiva, digamos, que podría ser la siguiente, digamos. Supongan el tema de escalones, ¿no? Tenés una excitación de este tipo, ¿no? Ven que la excitación no empieza en cero, no es cero en cero, empieza en cero pero con un valor determinado, ¿no? Y voy a descomponer esta excitación en pequeños escalones, ¿ven? Tengo un escalón acá, tengo un escalón acá,
y así. Em, delta delta E, o sea, delta E, es aproximadamente la derivada la derivada que hay en este punto, la derivada en este punto, por diferencial de t, ¿m? O de tau. Bueno, es decir, en este caso es de tau. ¿M? Fíjense que la derivada eh, si yo defino la derivada de E como delta E sobre delta t, o sea, es una aproximación a la derivada, y lo multiplico por delta t o delta tau, esto es una aproximación, ¿se entiende, no? Entonces yo puedo tomar que esta altura es esta expresión. ¿M? Y vamos a ver que este paso es t más delta t. ¿Eh? Este sería el delta t y este sería el delta e. ¿Mm? Se genera un triangulito, ¿lo ven? Bueno, acá está más explicado. Entonces, esta es la derivada, ¿eh? Entonces yo puedo aproximar el delta e como e' por delta t. Tau es un instante genérico dentro del eje de tiempos. Y t, el instante para el cual se desea computar la respuesta. O sea, yo quiero computar la respuesta para un tiempo t. Y tau es un instante genérico dentro del intervalo 0 a t. ¿Mm? Se hace esa distinción porque una cosa es dónde querés vos calcular, en qué tiempo querés calcular la respuesta y cómo descomponés vos la excitación. ¿Mm? Si en t igual a 0 se aplica un gran escalón, que sería este, ¿Mm? El primer gran escalón, la respuesta, ¿cuál será? Si vos aplicás un escalón de este tipo, ¿no? A un sistema, la respuesta, ¿cuál va a ser? Porque es lineal la cosa, esto es una constante, entonces va a ser E0 por la respuesta al escalón. Esto es E0 por el escalón, la respuesta es E0 por la respuesta al escalón. Ahora, vamos a corrernos un tiempo tau en el eje. ¿M? Y en ese tiempo tau le vamos a aplicar una excitación delta E por h de t menos tau. O sea, vamos a aplicarle una excitación delta E por h de t menos tau. Es como que si yo le estoy aplicando primero después este. ¿M? Entonces le aplico la excitación nueva, que es otro escaloncito, y la respuesta ¿cuál será? Si yo le aplico ese delta E por h de t menos tau, la respuesta va a ser delta E por g de t menos tau. ¿No se perdieron hasta ahora? No, estás haciendo, o sea, esto va a Superposición de terminar con una escalones. integral. Claro, estoy descomponiendo. Estoy así, antes de que se vuelvan locos. Estoy descomponiendo la excitación en escalones. Y estoy viendo cuál es la respuesta de cada escalón. ¿Se entiende? De cada escalón desplazado en el tiempo. ¿Hola? Sí, se entiende. Va, Ah, Sí, sí. yo lo entiendo. Sí, se Perdón, entiende, se entiende. Se tarda en sacar el micrófono. Se bueno, entiende. bueno. Bárbaro. Bueno, entonces, en el límite, el delta E es diferencial de E, y entonces, si yo quiero calcular la respuesta total de todos estos escalones en los que yo descompuse mi excitación, todos escalones desplazados uno con respecto al otro, ¿qué voy a tener? Respuestas desplazadas con respecto al tiempo. ¿Eh?
Entonces, lo que voy a tener que hacer es sumar todas esas respuestas y sumarlas de forma continua e infinitesimal usando un integral. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Digamos, integrar las funciones de este tipo, ¿m? Que es justamente el integral de convolución. ¿M? Entonces, mi suma total de respuestas es esta. Y además le tengo que sumar el primer término que era el escalón inicial. ¿M? Porque ese es un salto. ¿Eh? Este primer escalón, ¿no? Inicial, es el primero que tengo que poner. Más, a partir de ahí, porque acá no había excitación, es un salto. Y a partir de acá empieza la excitación. ¿Se entiende? Entonces, a partir de acá voy a empezar a sumar las respuestas. Y entonces me da este integral de Duhamel que ya habíamos deducido de forma analítica. Entonces, creo que ahora cierran, o lo van a cerrar cuando lo lean de vuelta, el tema, digamos, gráfico con el tema analítico. O sea, lo van a cerrar desde dos puntos de vista diferentes. Cuando yo cursé por primera vez, daban toda la demostración gráfica que acabo de dar y listo. Yo le agregué todo el tema analítico de demostración por Laplace y aparte varias otras formas de, de calcular estas respuestas. Bueno, lo mismo se puede hacer por impulsos, se los dejo a ustedes, y se demuestra que gráficamente yo en vez de descomponer por escalones, tengo que descomponer primero la excitación por impulsos. ¿Eh? O sea, en vez de descomponer una así, después otra así, después otra así, tengo que descomponer un impulso, otro impulso, otro impulso, otro impulso, otro impulso y así. ¿Eh? Entonces, en vez de considerar que mi excitación es esta, considero que mi excitación es un tren de impulsos. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Un tren de respuestas que voy a tener que integrar en el tiempo. Creo que es bastante... Sí. Ernesto, visualmente todas esas liñitas que dibujaste, la punta de cada liñita Son impulsos. debería terminar dando esa curva. Sí, Ok. en realidad no es un impulso, porque vos viste que el impulso no tiene una punta, digamos. Es una representación. Lo que se hace es considerar una banda, una tira, no sé cómo llamarle, un escaloncito, un pulso, se llama pulso, así, que sería este pulso, ¿no? Pero de un delta tau muy pequeño. ¿Mm? Cuanto más pequeño es el delta tau, más se parece a un impulso. ¿Se entiende, Ariel? Sí. Bueno. Bueno. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, se obtiene la misma integral de Duhamel, pero por impulsos. ¿No? Bueno, bibliografía sobre esto, por ejemplo, terminamos convolución univariable. Es el libro Linear Network Analysis, que no es el mismo libro de que habíamos citado antes, de Balabanian, es otro libro de Balabanian. Linear Network Analysis, hay bastante de convolución. Y también el libro que citamos antes, teoría de redes eléctricas, están en castellano, este está en castellano. El Chen, de Analysis of Linear System, muy riguroso, ese hay que leerlo. Y bueno, el clásico donde tomé bastante de todo lo que acabo de exponer, que es el de Tujil-Strahov de 1974. Hay algo de convolución, pero ya no habla de Duhamel o de estas de impulsos en el señal de sistemas de Oppenheim-Willis. Bueno, eh, ¿quieren descansar o seguimos? ¿Ir al baño?
Puede ser 5 minutos. Bueno, Así. dale, 5 minutos y paro la grabación, así tenemos dos partes de la grabación, porque a veces quedan muy largas ¿Mm? Y después la arranco de vuelta. En 5 minutos nos vemos, 5 o 7 minutos nos vemos. Dale, genial.